Shalom, amados hermanos, sean todos muy bienvenidos una vez más a este su canal. Torah es instrucción, no religión. Y nuestro tema de hoy lo será el concordato, estafa maestra del catolicismo. Este tema, queridos hermanos, ya que dentro del cristianismo, el catolicismo suele atacar a las demás denominaciones religiosas por cobrar el diezmo, el cual esto es verdad. Es cierto de que en la manera que el cristianismo quiere cobrar el diezmo, esto es un fraude. Ahora bien, a la Iglesia Católica le pasa lo mismo que a los fariseos. Cuando Jesús, Yeshua HaMashiach, en Mateo 7:5, le dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Y esto por qué, queridos hermanos? Sí, el diezmo es un fraude. Ahora bien, ¿en qué sentido el diezmo es un fraude? Es un fraude porque el diezmo que está instituido en la Torá, o sea, en el Pentateuco, en la ley de Dios, mal llamada ley de Moisés, se instituyó para los levitas. De las 12 tribus de Israel, cuando poseyeron la tierra de Canaán, cada tribu tocó su porción de tierra y se dedicaban ya sea a la agricultura o al ganado. De eso vivían esas 11 tribus. Pero hubo una tribu de las 12, que fue la tribu de Leví, que se dedicó al sacerdocio en el templo. Por eso, ese diezmo se llevaba en cada cosecha o de cada producción de ganado, de ovejos, de todo lo que criaban, se llevaba un 10% al templo. ¿Para qué? Para sostener a los levitas que estaban día y noche sirviendo en el templo. Y para las viudas, los huérfanos y para los forasteros. Entonces, como ya no hay templo, ya no hay levitas, dice la palabra que nosotros ahora somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que no estamos obligados a dar el diezmo semanal a un pastor. Por eso el diezmo es un fraude. Eso lo puede usted, para mayor interés, lo puede investigar en Levítico 27, en Número 18 y en Deuteronomio 26. Usted se lee de esos capítulos y ahí le da los pormenores de lo que yo le acabo de decir. Ahora bien, ¿cuál sería entonces la viga que tiene la Iglesia Católica? Bueno, pues la viga que tiene la Iglesia Católica es el concordato. Yo sé que esto es una palabra nueva para muchos de ustedes. Es una palabra un poco, ¿no?, extraña, pero el concordato viene del latín concordatum. Es como un acuerdo entre dos partes. Por eso le llamamos la estafa maestra. Porque hoy por hoy investigamos y más de 186 países tienen un concordato con la llamada Santa Sede, como se hace llamar el Vaticano, ¿no? La Santa Sede allá de la Iglesia Católica en Roma. Entonces, más de 186 países tienen concordatos. Concordatos que son acuerdos bilaterales donde hay intereses grandes, donde le vamos a mostrar unos cuantos de un solo país, porque son muchos países. Cada concordato varía dependiendo del país. México, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, cada país tiene, ¿verdad?, tiene un concordato con la Santa Sede. Entonces me voy a basar en el concordato con República Dominicana que se hizo por allá en el 1930 con este dictador de los dominicanos, Rafael Leónidas Trujillo, un gobierno manchado con sangre, un gobierno dictatorial. Estuvo en el poder ilícitamente y legítimamente durante 31 años. Y esta iglesia negoció 2 veces con este zápatra, Rafael Leónidas Trujillo. Pero vamos a enfocarnos en
el artículo 7, donde dice que el gobierno dominicano se compromete a construir la iglesia catedral o prelaticia y los edificios adecuados que sirvan de habitación del obispo o prelado nullius y de oficinas de la curia. En la diócesis y preluria nullius actualmente existentes y en las que se establezcan en el futuro. O sea, aquí está diciendo que le va a construir todas las iglesias, todas las catedrales y todas las casas que le sirvan de habitación al obispo y a las que se establezcan en el futuro. Ese futuro se extiende hasta nuestros días. Pero bueno, usted diría, eso no es nada malo, que se le construya la iglesia vamos a decir, a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de los apóstoles. Usted que es católico y me está escuchando. Pero bien, ese no sería el problema. Mire cuál es el problema. Aquí comienzan los problemas cuando dicen en la capítulo 2, además el gobierno asegura a la arquidiócesis de Santo Domingo y a cada diócesis actualmente existente o las que se erijan en el futuro una subvención mensual. En otras palabras, que usted me entienda, un sueldo mensual para los gastos administrativos y para las iglesias pobres. Conociendo nuestros países, los corruptos que son, y ya usted sabe por dónde va esa suma. Le voy a dar un número más adelante. En el capítulo 2 del artículo 9 dice: la eventual objeción del gobierno al comportamiento de un funcionario eclesiástico será objeto de consideración y decisión por las autoridades eclesiásticas competentes. Les explico qué significa eso. Que si hay alguna objeción, si hay alguna queja del comportamiento de algún funcionario eclesiástico, entiéndase, un sacerdote, un obispo, como han habido tantos casos de pederastias, tantos casos de pedófilos que han violado niños, dice que será a consideración y a decisión de las autoridades eclesiásticas. Y hoy por hoy eso lo hemos vivido y vamos a seguir más adelante. Le voy a presentar un caso. Pero sigue, en el artículo 20 dice: la iglesia podrá libremente fundar seminarios o cualquiera otros institutos de formación o de cultura eclesiástica. Su régimen no estará sujeto a la fiscalización del Estado. Les explico esto rápidamente. La iglesia podrá construir seminarios, colegios, universidades. Hoy por hoy, en mi pueblo natal, La Vega, República Dominicana, existen dos colegios de los más caros, el Colegio Inmaculada y el Colegio San Agustín. Son los colegios donde solo va la alta curnia de la sociedad, entiéndase, la clase alta, la clase pudiente, donde solamente va la casta a pagar sumas de dinero, donde son colegios donde no pueden ir los pobres. Si usted me dice a mí que es a esos colegios de la Iglesia Católica van a ir los niños pobres a formarse, pues estaría bien. Pero no es para eso, es para lucrarse de dinero. Bien, otro artículo que dice, el artículo 24, donde dice que los edificios sagrados, los seminarios y otros edificios destinados a la formación del clero, los edificios de propiedad de la iglesia empleados en fines de utilidad pública, las residencias de los obispos y de los ministros del culto, cuantos sean propiedad de la iglesia, estarán exentos de cualquier impuesto o contribución. O sea, la iglesia que maneja miles de pesos va a estar libre, está exenta de impuesto. A Jesucristo le preguntaron si era lícito pagar impuestos. ¿Y qué dijo Jesucristo? A Dios lo que es de Dios y al César lo del César. No mezcle lo de Dios con lo de César. Entonces, no uses la palabra de Dios para beneficiarte y dejar de pagar impuestos cuando los feligreses tuyos tienen que pagar impuestos. Si bien es cierto que el diezmo es un fraude cuando se trata de imponer de una manera obligatoria y cuando, peor aún, se trata de hacer este tipo de chantaje que hacen los pastores usando las escrituras y diciéndoles que van para el infierno si no pagan un diezmo semanal. También es cierto que esto que hace la Iglesia Católica
donde consigue sueldo, donde consigue grandes sumas de dinero, donde consigue también subsidio de diferentes gobiernos para construir iglesias, para construir colegios, universidades y lucrarse luego entonces cobrando altas sumas de dinero. También hay que decir que esto es una estafa maestra. Y también cabe señalar que se ha fornicado con todos los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis 17, porque como les dije, más de 186 países han hecho convenio con la Santa Sede. Dichos países, por así decirlo, la gran mayoría, si no casi todos, países corruptos, prevaricadores, donde muchos, como en el caso de Rafael Leónidas Trujillo, un gobierno dictador, un gobierno que manchó su mano, tenía su mano manchada de sangre, con muchas muertes de muchos dominicanos injustamente, porque quería imponer su poder. Este Vaticano, esta Santa Sede, como se hace llamar, no le importó y hizo negocio, hizo acuerdo para conseguir dinero sucio. Sumando todo eso, más la admisión o la inmunidad, más bien, la inmunidad, como muchos casos de sacerdotes que han violado niños y han quedado supuestamente en manos del Vaticano, y luego se conoce que esos sacerdotes están libres por allí por Roma. Entonces es una burla a Dios y a cualquier persona que tenga, vamos a decir, sensibilidad humana, queridos hermanos, porque son muchos casos de violaciones, son muchos casos como aquel caso famoso del señor Joseph Wolowinski, algo así, no recuerdo bien el apellido, pero sí, hubo un caso atroz de un señor que violó más de 50 niños. Entonces en este concordato existe esta inmunidad para ellos, como los políticos corruptos de la tierra que tienen inmunidad y que roban dinero y al final supuestamente con las leyes inventadas por hombres salen libres, pero del juicio que tendrán de Dios no saldrán libres. Ya para terminar, quiero hacer hincapié en algo. Esta iglesia, que se hace llamar Iglesia Católica Apostólica, no hace nada de lo que hacían los apóstoles, porque ellos, que se hacen llamar Iglesia Apostólica, los primeros apóstoles, si ustedes van a su Biblia, miren cómo eran que vivían. En Hechos capítulo 4, verso 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, aquí podemos ver, los apóstoles tenían todas sus cosas en común. Los creyentes, por la euforia de la palabra, de la verdad, de la palabra de vida que daban ellos, de la resurrección, ponían todos sus bienes en común y lo administraban los apóstoles. Y según se necesitaba, ellos iban dando. Así que no había ningún necesitado. Fíjese que era una gran multitud. Eran muchas personas los que vendían sus bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles, pero para los necesitados. Y yo le pregunto, querido hermano, el Estado del Vaticano, que se convirtió en un Estado en 1929, soberano, donde no tienen presidente, y un Estado con solamente 825 personas, menos de 1000 personas, residen en el Estado de la Ciudad del Vaticano. No se gobierna, es como una especie de dictadura. Ahí ellos dicen que tiran un humito y que supuestamente el Papa es elegido por Dios.
pero eso es un gobierno corrupto. Y es por eso que son millonarios, queridos hermanos, sumamente millonarios. Pregúntese, si el Vaticano tomara un 10% de las riquezas que tiene y las repartiera a los pobres, no le estoy pidiendo que lo reparta todo, un 10% de las riquezas que tiene el Vaticano, yo le aseguraría a usted que no habría pobreza en el mundo. Queridos hermanos, no habría tanta hambre en África, queridos hermanos. Entonces, por eso que cada quien tiene que analizar a quién sigue. Cada quien tiene que analizar las cosas como son. Como le dije, todos los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Trujillo, cuando el presupuesto de la nación de República Dominicana era menos de $1 millón, erogó 26, si no me equivoco con una cifra, erogó más de 26 millones de dólares. Este gobierno actualmente se está erogando aproximadamente 125 millones de pesos dominicanos a lo que son todas las instituciones de la iglesia. Y aún así tiene instituciones, como le dije, universidades que son millonarias, reciben sumas grandes de dinero, tienen colegios los más caros y, en fin, es una iglesia que también aún así sigue recibiendo la suma de dinero por las diócesis que hay, las diferentes parroquias y las iglesias pobres, como dice ahí en el artículo del concordato. Así que es que cada quien haga un análisis, y concluyo con este tema. Mateo, vámonos a Mateo en su Biblia, Mateo 6:24, y dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que queda en su juicio, queridos hermanos, usted ve si el diezmo es un fraude. Es verdad, en la manera que lo exigen los pastores, usted puede decir claramente que sí. Aunque vuelvo y reitero, no es un pecado. Si usted quiere dar, o si usted, que es templo ya del Espíritu Santo, es templo de Dios y el Espíritu Santo mora en usted, usted puede hacer con ese diezmo. Claro, hay que ayudar más para adelante, hay que ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y a cualquiera, incluso al sacerdote si usted cree que tiene que ayudarlo, o al pastor. Pero nadie lo debe obligar a pagar diezmo. Pero también es cierto de que la Iglesia Católica está cometiendo una estafa maestra, combinada con gobiernos corruptos, con gobiernos incluso que tienen sus manos manchadas de sangre, con crímenes y atrocidades. Hablando en lenguaje llano, unos se tapan con otros, cada uno se va tapando la falta con otro. Entonces no se puede servir a dos señores. Este Vaticano tiene a Dios, habla de Dios y aparenta tener bondad y que sabe mucho de Dios, pero recuerde que si tiene dos señores, la riqueza y a Dios, amará más a uno y aborrecerá al otro. Así que usted por su propia cuenta diga a ver qué usted piensa de eso. Así que ha sido todo por hoy. Espero que le guste este video. Si te gusta, dale like, comparte con tus amigos, dale a la campanita para que te suscribas de los siguientes videos que estaremos subiendo. Así que Shabbat Shalom, bendiciones.